empezar con la siguiente asignatura. En este caso vamos a hablar sobre la parte de la ecología que tiene que ver con la distribución de los organismos. La semana anterior estuvimos viendo que si no había un factor abiótico, pudiera ser un factor biótico el que tiene que ver con la distribución de los organismos. Mencionábamos, por ejemplo, la temperatura, la altitud, las concentraciones de sales, etc. Que esos son factores limitantes para que una especie esté presente en un lugar o, en todo caso, esté ausente. Siguiendo en esa misma línea de estudiar los ecosistemas, vamos a ver ahora uno de los factores que limitan la distribución y que se conoce como la dispersión. Veremos ahora otro factor importante que marca la diferencia entre que una especie esté en un lugar o no, y lo otro es a qué distancia está una especie o un individuo de la otra dentro de la misma especie, ¿no? Hay factores condicionantes. La dispersión, ¿no? Vamos a ver esta parte de revisión teórica. Nos dice que la dispersión, ¿no?, es el transporte de los organismos y que esto nos ha permitido conocer hoy día diferentes lugares donde se encuentran diversos organismos y que esto es parte del estudio de la biogeografía. Entonces los biogeógrafos tratan de determinar los lugares donde están las especies, donde están los individuos y sobre todo tratan de averiguar pues las causas de lo que están ahí. Esto, como señalan, ¿no?, lleva a una serie de problemas que no siempre van a tener una solución inmediata. En algunos casos puede ser un factor condicionante durante miles de años, o un proceso de adaptación tal vez, o en todo caso a factores limitantes que van a determinar que esté o no esté presente. Vamos a ponerlo en este contexto. Vamos a suponer que ustedes son el grupo humano que vamos a trabajar de aquí hasta fin de siglo. Pero como este mismo grupo humano es el que está en otras asignaturas, es probable que a fin de ciclo tengamos pues una o dos personas que no han cumplido con el requisito de la competencia señalada. Por lo tanto, están desaprobados. Pero como el reglamento establece que hay un número de cursos desaprobados, que si usted los tiene ahí acumulados no puede pasar al ciclo inmediato, eso significaría que en el siguiente ciclo no están estos alumnos desaprobados. ¿Por qué? Salieron desaprobados en el curso A, B, C, por ejemplo. Entonces hay un factor que está limitando su avance y en este caso es la aprobación o desaprobación de la asignatura. Si empezamos a buscar entonces el por qué ustedes están en esta universidad y no están en otra, entonces habrá que preguntarse, tal vez era la única universidad en Ica que ofrecía biología, que era lo que ustedes querían. No encontraron otra, así que por descarte llegaron acá, no había otra. Pero tal vez alguno viene de haber postulado en la facultad A, en la facultad B, en la facultad C, y como se cansó de postular en todas, sin ningún encuentro, de repente le dijeron, oye, biología es más fácil de ingresar ahí, así que preséntate nada más y todos entran. Así que se presentaron y están acá. ¿No? Hay otro factor que está marcando el por qué están acá o no están acá. Bueno, entonces estos ejemplos absurdos que he propuesto son un poco para darnos la idea de que no hay una explicación a veces lógica para explicar por qué una especie está o no está en un lugar, ya, sino que es propio, es intrínseco a la misma especie, pero también es intrínseco al mismo individuo. Le pongo el ejemplo. Caballero, ¿has tenido la oportunidad de salir a otros lugares fuera de Ica? Sí, a Apurímac, a la zona de Apurímac. ¿Y usted quisiera quedarse a vivir en Apurímac? Sí, he vivido por allá un tiempo. Ya, ha vivido allá. ¿Y gustaría volver a quedarse allá nuevamente? Sí, es bonito. Ok, señorita, ¿usted le gustaría vivir en Apurímac? Mire que está a una altura, hace frío. ¿Qué dice usted? No, ¿usted? No. ¿También le gusta el frío? ¿Está en la altura ahí? Acá. ¿Joven usted? ¿Qué dice? Algunos sí, otros no. Entonces lo que le quiero decir es que es propio para nosotros. O sea, lo que es bueno para él no necesariamente tiene que ser bueno para todos, ¿cierto?
Muy bien, entonces eso es, no sabemos explicar el por qué una especie selecciona un lugar para quedarse en un lugar y finalmente se dispersa en ese lugar. Dice, por ejemplo, se conoce la distribución detallada de un número tan reducido de especies que es probable que no se adviertan la mayor parte de las dispersiones. Es decir, sabemos poquito de todo lo que hay, pero no conocemos qué es lo que pasa con lo más grande. Por otro lado, un organismo quizás se disperse a un área nueva, pero no la colonice, por virtud de factores bióticos o físicos. Muy sencillo. Como no tenemos facultad, entonces ahora que están construyendo la facultad de Ingeniería Ambiental, ya está lista, equipada, entonces el delegado del AUDA dice, mismo caudillo, ya muchachos, vamos a tomar el local y nos sentamos ahí, que nos saquen pues si quieren. Bueno, llegamos ahí. En eso, lo de la Facultad de Ingeniería Ambiental se ha juntado con lo de todas las ingenierías y vienen en mancha. Así que bueno, llegamos ahí, cuando vemos, mientras que nosotros estamos con nuestros palos, ellos vienen con pistola, con cuchillo, vienen con cadenas y todo. Salimos corriendo. Fuimos al lugar, intentamos colonizarlo, pero vieron otros que eran más fuertes y por lo tanto abandonamos ese lugar. ¿Se da cuenta? Entonces no necesariamente cuando tú vas a dispersarte vas a colonizar el espacio. Si tienes ahí un espacio vacío es probable que llegue una especie vegetal que crezca y luego se muera. Pero también es probable que llegue una especie vegetal, crezca y luego alrededor de ella crecen otras de la misma especie. ¿No? Es un factor intrínseco a la especie. Muy bien. La dispersión trae consigo beneficios que van más allá de la colonización. Y sin embargo hay estrategias que se van a presentar cuando estas condiciones no son apropiadas. ¿Qué pasa cuando las condiciones no son apropiadas de un lugar a otro? Simplemente se plantea la hipótesis de escape. A ver, vamos a ponerlo en este otro contexto para que quede más claro. Señorita, usted tiene como compañero, como pareja, compañero que está al lado, ¿no? Pero resulta que su relación es tóxica. Ahorita está bien. Sale más tarde y él le dice, pero ¿por qué no miraste a él? Oye, pero si es un compañero de clase. No, tú tienes que mirarme a mí nomás. ¿Ok? Entonces, a ver, anda, vete si quieres. Ya, chao, que nos vemos. Ya hemos terminado. Mañana él está que lo llama. Amorcito, mira, te llamo porque en realidad me porté mal. ¿No? Ah, sí, claro que sí, ya te disculpo. Bueno, nos vemos a la hora de clase, ¿no? Ya, okay. Otra vez con la misma pena. Llega un momento en el cual usted dice, señorita, mira, hasta aquí nomás. Ya, esto de acá no puede seguir porque en realidad me estoy sintiendo mal, emocionalmente no estoy bien. Mejor terminamos. No, pero yo te quiero, mira que se arrodilla, va arrastrándose por el piso. Usted dice, no, hasta aquí nomás. Y hasta aquí, pero me voy a matar, mátate aquí. Usted, quiere decir que usted está buscando en ese momento escaparse de esa situación que es tóxica. ¿Cierto? Si la especie está en un lugar donde las condiciones no son propicias para su existencia, hace lo mismo que usted. Es decir, busca salirse de ese lugar y es donde empiezan los famosos viajes de migración. Se van hacia otro lado escapando de las condiciones que son adversas. ¿No? Muy bien, entonces, si hay una serie de factores que están asociados a ellos, como una alta concentración de animales y no hay alimento para todos, algunos van a buscar escapar. Hay competencia por luz y nutrientes. No podemos competir, tenemos que escapar de esa condición adversa. La hipótesis de la colonización. Esta de acá también es una cosa curiosa. Miren, imaginemos lo siguiente. Tenemos un área la cual la vamos a evaluar. Y resulta que en esta área tengo solamente unos cuantos especies, unos cuantos individuos. ¿Vamos? Hay espacio suficiente. Entonces vienen las diásporas, que son los elementos que son trasladados de las plantas, se asientan en este lugar y como encuentran espacio suficiente, empiezan a colonizar todos los espacios.
Con el tiempo, estas que están llegando son más agresivas y empiezan a ocupar todos los espacios, empiezan a competir con las otras y empiezan a colonizar nuevos espacios. Se quedan en el lugar, son más fuertes que las anteriores. Entonces, cuando hay espacios vacíos, la especie nativa es la que tiene menos oportunidad de poder enfrentarse a la especie invasora. ¿Por qué? Porque la especie invasora generalmente tiende a ser más agresiva. Si ocurriera un proceso al revés y esta especie nativa es más resistente que la otra, simplemente no deja que la otra colonice el espacio. ¿Y cómo lo hace? Como señalábamos en la lámina anterior. Se establece una relación de alelopatía. Entonces las alelopatías se refiere a que estas especies vegetales que están asentadas en el lugar liberan sustancias que impiden que las otras puedan colonizar, ¿no? Esa es una sustancia alelopática. Ejemplo, quiere usted la planta de guaraná y vea usted que debajo de la planta de guaraná no crece otra planta. Usted dirá, ¿por qué? A través de las raíces se están liberando sustancias que cambian el pH e impiden que otras puedan colonizar. Otro ejemplo típico, el caso del Tamarix. Pregunta, ¿conocen el Tamarix? El Tamarix. El Tamarix es una planta, está en la zona de Urucaje. Entonces el Tamarix es una planta que fue introducida acá en Urucaje con la finalidad de poder servir como cerco vivo para evitar los desbordes de las aguas del río Ica. Bueno, resulta que el Tamarix lo traen y de pronto el Tamarix empieza a reproducirse por sí mismo. Hasta ahí bonito, elemento de contención. Pero no se habían percatado que el Tamarix tiene la capacidad de exudar la sal. Entonces agarra, toma la sal del suelo y la exuda y la libera en la parte alta. ¿Y qué hace? Cambia el pH, vuelve los suelos salinos. Imposible de que otra planta colonice que no sea Tamarix. Entonces, esas vienen a ser las sustancias alelopáticas que impiden que una especie pueda ser colonizada. Entonces, mire, ve, el tema de la colonización va en ese sentido. Por otro lado, entre mayor sea el número de sitios donde se depositen las semillas, la probabilidad de que las mismas se encuentren sitios propicios para su establecimiento será mayor, como lo que veíamos en la lámina. Es decir, más sitios vacíos, más especies que llegan, mayor oportunidad de colonización. La tercera hipótesis es la dispersión dirigida. Bueno, no sabemos cómo, pero se debe haber establecido una dualidad planta-animal. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Miren, fácil. Acá a nuestro amigo le gusta el frijol de palo. ¿No conocen el frijol de palo? No. ¿Conocen las arvejas? Ya, imagínense que le gustan tanto las arvejas que se las traga enteras. ¿Ya? Se va al campo, se va a Bucaje. Y justo cuando está en pleno Bucaje le da ganas de pecar. Y deja su muestra ahí al campo. Se seca, viene la lluvia, se humedece y el lugar donde le dejó empieza a crecer una nueva arveja, que antes no había arveja en un lugar, pero él se encargó de llevarla. Igual, ¿qué hacen estos animalitos? Los frugívoros, como los murciélagos, como los loros y otros animales que tragan frutos, déjala mejor porque ya van 2 veces, la tercera ya no la vas a encontrar. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que simplemente ellos tragan las semillas. Al pasar por el estómago, los ácidos ablandan la cáscara y luego cuando la defecan ya viables. La semilla es viable, entonces cae sobre un suelo apropiado y empieza a dispersarse. ¿Quién les enseñó a las plantas? No lo sabemos, pero parece que ha sido un proceso de coevolución, donde la planta y el animal establecen una dualidad. Tú me das frutos agradables que yo los como, ¿no? Y a cambio de eso yo me encargo de dispersar, ¿no? tu propágulo por otros lados, ¿no? Y más o menos es la idea de cómo es esa hipótesis dirigida. Así, por ejemplo, tenemos el género Capsicum, que incluye especies de frutos de sabor picante.
fructificante, lo que evita selectivamente a ciertos depredadores sin disuadir a sus dispersores efectivos. Es decir, como el fruto es muy picante, no lo puede consumir cualquiera. Solamente unos cuantos son los que se van a encargar de dispersarlo, pero los otros no lo evitan. Otros ejemplos son las especies que producen bellotas, que son dispersadas a grandes distancias por las aves, o especies dispersadas por hormigas. También tenemos el género Grevillea y Tizanotus en Australia, que llegan hasta una tercera parte de las plantas que son dispersadas por las hormigas. O sea, hay diferentes tipos de forma de dispersión y la ecoevolución permite hacer eso. Tenemos acá algunos patrones de dispersión. Entonces, ¿qué cosa puede motivar una dispersión? Existen factores ambientales como las temperaturas y las precipitaciones, que estas van a tener una acción directa sobre la producción y dispersión de las semillas, sobre la germinación y crecimiento o sobre el establecimiento de una planta en un determinado lugar. Tenemos características y comportamientos de los polinizadores y dispersores. Entonces, va a depender mucho de cómo se comportan ellos para poder actuar sobre una planta en particular y contribuir a su dispersión. Por ejemplo, si tenemos a un tipo de polinizadores, estos de acá lo que hacen es llevar el polen de un lado a otro, ¿no? Y una planta que está muy alejada puede ser polinizada, de modo que el fruto que cae ahí ayuda al momento de la dispersión. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos individuos adultos? Estos individuos adultos o plantas adultas lo que van a tener es un banco de semillas, porque cada fruto que tiene genera una serie de semillas. Esas semillas, al caer sobre un suelo fértil, lo que van a provocar es la germinación de las plántulas. Esas plántulas, al morir, también van a dejar propágulos, y esos propágulos quedan en el suelo, facilitando que otra vez se dé el proceso de dispersión. Los individuos adultos igualmente, ¿no? Cuando ellos mueren, van a dejar ahí sus propágulos en el suelo para que contribuyan al proceso de dispersión. Entonces la dispersión es un movimiento que va en una dirección determinada. No confundir con el tema de la migración. A ver, nuestro amigo que es de Arequipa, usted se vino a Ica, estudió en Ica conoce a su Fiores Nada, su media naranja, el amor de su vida, la madre de sus hijos. Entonces, ¿para qué va a regresar a Arequipa si acá es feliz? ¿Cierto? Entonces usted tiene sus hijos y a sus hijos los hace que estudien en Ica, que se desarrollen en Ica, que sean profesionales en Ica y finalmente se casan en Ica también y siguen creciendo. Entonces usted abandonó su tierra original, no ha regresado a Arequipa ni siquiera para el 15 de agosto. Entonces usted se olvidó de Arequipa, usted se ha dispersado. Pero si usted viene a Ica, está en Ica, termina su carrera profesional y luego decide me voy a Arequipa nuevamente porque yo extraño mi tierra, porque yo extraño allá mi solterito de queso, etc. Entonces me regreso otra vez allá. Entonces usted no se ha dispersado, usted ha migrado, porque el viaje de migración es de ida y vuelta. Lo que les estoy hablando es un viaje que va en una sola dirección. Usted avanza y ya no regresa, ¿correcto? Entonces, esos mecanismos que permiten que las especies vayan avanzando y que no vayan regresando, que vayan avanzando y vayan colonizando, eso es lo que llamamos dispersión. Vamos a ver qué pasa con los propágulos. ¿Cómo es que los animales se dispersan? Bueno, pues agarra acá nuestro amigo que está adelante y él quiere dejar su semilla por todos lados. Así que se va a Purima y allá deja su semilla. ¿No es cierto? Se va a Chincha y deja su semilla por allá. Y por el lugar donde él va, deja su semilla. Entonces, él sí tiene un mecanismo de cómo moverse de un lado a otro. Los animales tienen eso, ¿no? Que por el lugar donde se desplazan, pueden ir dejando descendientes y estos descendientes van a su vez avanzando, es mucho más rápido. Pero ¿qué pasa con una planta? La planta no puede hacer eso, está fija al lugar. Entonces, es el caso que nos dicen. En las plantas, las diásporas pueden ser las semillas, frutas, estructuras vegetativas y hasta plantas completas las que van a participar. ¿De qué manera? Pues fácil. Si las frutas son comidas, como vimos en el caso anterior, por los animales, estos pueden dejar una semilla viable. Y al defecarla en otro lado, pues finalmente llegan a ese lugar. Y se encuentran condiciones apropiadas, ahí germina una nueva planta. Imagínense, un gran dispersor entra fruto, traga fruto. Y cuando hace su caquita, ahí deja el propágulo.
y si ahí encuentra condiciones adecuadas, ahí germina. Estructuras vegetativas. No siempre hablamos nosotros de que vamos a tener una semilla o un fruto. Puede ser que se trate de un bulbo, ¿no? Y los bulbos que están enterrados en el suelo pueden ser llevados de un lado a otro. Agarra usted, saca de acá una cebolla, se la lleva a otro lado y la siembra ahí. Ya el bulbo lo ha trasladado. Agarra usted, tiene por ejemplo esos famosos coquitos, tiene el bulbo que está enterrado y de acá por dentro va ahí avanzando, y usted remueve el suelo y ahí está el coquito y sigue avanzando. Bueno, es otra forma que tiene como mecanismo de dispersión. Y en otros casos, se trata de las plantas que pueden ser arrancadas de la superficie. Miren, si les parece que esta pared es alta, eso no es alto en la selva. En la selva he viajado por el Amazonas y tú ves así una pared vertical de más o menos 8 a 15 metros de altura, húmeda. Y lo que ves ahí son enormes árboles que están con las raíces afuera o que están mirando hacia el Amazonas y están cayéndose. Es decir, cuando pasa el agua, en la época de llenante, arrasa con todo lo que hay y la fuerza del agua tiende, ¿no?, a jalar todo lo que encuentra a su paso. ¿Sube cuánto? De 8 a 15 metros de altura el nivel de agua, e igualmente baja en la época de vaciamiento. Pero esas plantas completas son arrastradas por el agua y van a ser depositadas en otro lugar que no es el hábitat original. Entonces lo que tenemos acá es que esas plantas completas van a ser llevadas a otro lado y los propágulos van junto con ellas para poder dispersarse en ambientes diferentes. No tienen ni idea de cómo es el Amazonas. Les cuento para que se den una idea. Miren, imagínate que esto es el río. Entonces la embarcación viaja pegada a una orilla. Y cuando tú ves hacia el otro lado, ves, ¿no?, todo un manto de agua de media marrón, así. Y apenas si ves la orilla. Cuando la embarcación se va un poco más acá y miras hacia el horizonte, no ves la otra orilla. Ya desapareció la orilla, ¿no? Y toda la masa de agua que se va moviendo en una sola dirección. Y tu embarcación ahí es como si fuera este plumón en medio de toda la ciudad universitaria, así moviéndose despacito dentro del Amazonas. Bueno, así que para que tengan una idea de la fuerza que tiene el agua y cómo es que ésta puede arrancar las plantas completas y llevárselas a otro lado. La vegetación potencial de un área depende en parte del flujo de las diásporas. Para eso tenemos que considerar lo siguiente: la ganancia de diásporas hacia el hábitat por dispersión. Es decir, el propágulo que va a ser llevado tiene que ir completo, ¿no?, y va de un lado a otro. Segundo, el rearreglo de diáspora dentro del hábitat por dispersión, es una dispersión secundaria. Ahora, ya llegó esa diáspora al lugar. ¿Qué mecanismos tiene que adoptar en ese lugar para poder quedarse? Porque si no son las condiciones apropiadas, simplemente desaparece. Y tercero, la pérdida de diásporas hacia afuera del hábitat por dispersión. Es decir, esa diáspora que sale a otro lugar, que se queda en un lugar, pero que finalmente no logra desarrollarse. Entonces se pierde esa diáspora, no contribuye al proceso de dispersión. Entonces no siempre vamos a tener éxito. Así entonces, imagínense, acá nuestro amigo, que viene de Arequipa, llegó a Ica. En Ica, como dijimos, encontró su pareja, el amor de su vida, y se quedó acá. Las condiciones fueron ideales. Pero resulta que él es de tan mala suerte que llega, conoce a una chica, conoce a otra chica, y conoce a N chicas, y con ninguna puede establecer una relación adecuada. Mejor me voy a Lima. Entonces en Ica no logró establecerse, se va a Lima. Y en Lima tampoco, ni con ella, ni con él, ni con nadie. O sea, no logra llegar a una vida de pareja normal. Bueno, esto no es para mí. Así que muere soltero. ¿Bien? Perdió su capacidad de dispersión, perdió la oportunidad de colonizar nuevos espacios, pero eso es algo intrínseco a él. Y lo otro, se va a un lugar donde solamente hay varones, no hay chicas.
¿Qué oportunidad tiene de dispersarse? Ninguna. Entonces, estos ejemplos así sencillos son los que nos dicen acá. Una especie tiene una diáspora, esa diáspora puede llegar a un lugar y si llega al lugar las condiciones son apropiadas, termina. Llega a un lugar y las condiciones no son apropiadas, desaparece, o sea, perdemos la diáspora. O puede llegar a un lugar donde va a sentarse, pero las otras son las que hacen la competencia y no la dejan desarrollarse. La dispersión se puede dar en dos contextos principales. Uno, el mantenimiento de una población ya establecida y estable en su hábitat, y dos, la expansión del territorio ocupado por una especie que está en proceso de invasión. Ajá. Si tenemos una población como ustedes, que en casi el 90 y tanto, 99% son los que empezaron desde el primer ciclo, entonces ustedes son una población establecida, ¿no? Y su hábitat viene a ser en este caso todos los que están aquí. Pero dentro de este grupo pueden haber 2 o 3 personas que tal vez no pertenecen a este grupo original, sino que llegaron después, pero que se han integrado al equipo. Ahora son parte del aula. Este es el segundo caso. O sea, un espacio que ya está ocupado, llega otro, pero esta especie es como si fuera la invasora, la que empieza a ocupar ese espacio vacío, ¿no? Sucesión y dispersión. La sucesión son los cambios continuos y la dispersión es la que nos lleva a que en ese lugar se puedan asentar. Entonces, hablamos de que continuamente va cambiando el ecosistema. Si vemos a la huacachina hace millones de años, pues tal vez era una zona de dunas. Hace miles de años quizás se asentaba ahí algo de agua. Hace unos 200 años atrás ya había agua en la huacachina. Hace 50 años atrás había vegetación. Hoy día vemos a la huacachina con una gran cantidad de vegetación. Entonces ha habido un cambio sucesional en ese tiempo. Pero también ha habido el asentamiento de nuevas especies que han llegado a la zona. Eso es lo que llamamos una sucesión y una dispersión. Las especies llegan a un lugar y están ahí. ¿Qué ventaja tiene la dispersión? Si tenemos la capacidad de dispersarnos, la capacidad de movernos, es obvio que vamos a evitar la mortalidad. En este caso es coespecífica para las plantas, porque si muere una, muere la otra. ¿Qué ventaja tiene la dispersión? Colonizar lugares que sean raros, efímeros o impredecibles, es decir, lugares raros como que hay poca vegetación que se puede asentar sobre un suelo que es pedregoso. Imagínense, tenemos por ejemplo el caso de la Costa Verde en Lima. En la zona de Costa Verde han sembrado por ahí unas campanillas, y la campanilla se ha ido metiendo entre las grietas que hay y cuelgan hacia abajo, ¿no?, las ramas y las flores que están ahí. Entonces encontraron un mecanismo para poder hacerlo. Están colonizando lugares que son raros. Efímeros, como cuando te vas a la quebrada de Cansa después de una lluvia. Después de caer fuego y encuentras que todo está verde, encuentras que hay gran cantidad de plantas que están floreciendo. Pero lo más importante, hay presencia de insectos ahí, que antes no lo sabían. Pero pasa la temporada y desaparece todo. Esos son efímeros. O pueden ser impredecibles porque usted simplemente no sabe lo que va a pasar. Entonces agarra, por ejemplo, que llega una tal Nicole a una fiesta. La fiesta está aburrida. Mejor me voy, porque acá no voy a encontrar nada. Además, yo soy de aquellas que llega a la fiesta y tengo que ser el alma de la fiesta y acá no conozco a nadie. Pero de pronto alguien viene, la convence y le dice: mira, amiguita, ¿qué tal? Vamos a bailar. Ah, ya, bueno, y van haciendo amistad y resulta que empieza a comportarse como si estuviera con el grupo de amigos que siempre están y cae muy bien en la zona. Entonces, mire, algo que no lo esperaba, que ese lugar no era el adecuado para ella en ese momento, se convirtió en algo que sí pasó a ser importantísimo en su vida. Es más, a partir de ese momento siempre va a la misma discoteca, ¿no? Y cada vez tiene más amigos, ¿eh? Es un lugar impredecible que no estaba dentro de los cánones normales. Alcanzar los lugares seguros, es decir, ¿para dónde va la dispersión? La dispersión generalmente va hacia un lugar donde vamos a encontrar a una especie que encuentra el lugar apropiado para habitarlo, ¿no? Es un lugar seguro. Existen varios mecanismos a través de los cuales se puede dispersar. Tenemos la autocoria, que es la autodispersión. Puede ser por gravedad, se llama barocoria, cuando es arrastrada
por algunas estructuras de la diáspora se llama herpocoria. Si es por explosión, se agarra, se abre el fruto y salen todas las semillas disparadas, esta es una balocoria. La alocoria es por algo que no es de la planta, por ejemplo, la anemocoria, se llama así porque es el viento quien la va a llevar. Si los frutos o las diásporas caen en el agua, se llama hidrocoria. Por alocoria también podría ser la zoocoria, ¿no? Es decir, por animales, pero a su vez tenemos la ornitocoria, que puede ser a través de aves, la mirmecoria a través de hormigas, puede ser la endocoria cuando es dentro del organismo, o puede ser una epicoria cuando es al exterior del organismo. Vamos a poner un ejemplo acá. Endocoria, como lo que dijimos temprano, el animal agarra, come los frutos y tiene las semillas que van al tubo digestivo y las defeca luego. Una epicoria es fácil, como cuando estás tú en la sierra y ves que las gramíneas que están ahí tienen unas semillas alargadas y tienen como un clavo. Pues agarran y se pegan a la prenda, se pegan al pantalón, se pegan a la zapatilla y por ahí un animalito se pega a la lana del animal. Y cuando estos van caminando van dejando las semillas en otro lado, ¿no? Entonces está en la parte externa del cuerpo del animal. Hemerocoria se da en humanos, ¿no? Sobre todo con las malezas. Una acoria es cuando no se puede dispersar, está en el mismo lugar, es el caso del maní. Y por acá tenemos los propágulos, que pueden ser buenos, pueden ser propágulos pequeños y carnosos, propágulos pequeños y secos, propágulos grandes, ¿no? En fin. Y por acá podemos encontrar algún tipo de mecanismo de dispersión. Por ejemplo, la endozoocoria se puede aplicar para el caso de animales que transportan propágulos pequeños y carnosos, o sea, se los tragan, ¿no? Por ejemplo, si son pequeños y secos, casi nadie se los quiere comer. Entonces, tal vez por ahí el viento sea el único mecanismo de dispersión, ¿no? Entre otros. La dispersión sugiere de que los propágulos tienen que irse por todos los lados y es al azar. Por eso decimos que es un proceso de agregar objetos. En planta la dispersión resulta en patrones generalmente que no son aleatorios, es decir, existe una coevolución entre planta y animal, o como que la planta ha seleccionado qué tipo de animales se va a encargar de su dispersión. El patrón resultante entonces se da en parte por los agentes de dispersión, es decir, hacia dónde llegan. ¿Qué factores determinan esos factores de dispersión? Uno de ellos, la altura de la fuente de las semillas. Si quizás se trata de plantas que son muy altas, entonces la capacidad de dispersión es mayor. Otro, la concentración de la fuente de las semillas. A mayor cantidad de semillas, mayor oportunidad de dispersión. La dispersión de las semillas, la dispersabilidad de las semillas, hasta dónde pueden llegar las semillas. Eso va a depender de los factores que estén asociados a la forma de la semilla. Y el otro viene a ser la actividad o comportamiento de los dispersores, o sea, qué cosas están comiendo los animales. Así entonces tenemos esta experiencia, miren. Si tenemos acá, en el primer gráfico, una poca altura, entonces la distancia de dispersión es esta de acá. Con unas alturas medianas, la distancia de dispersión es mayor. Y a mayor altura, la distancia de dispersión es mayor también. Entonces, eso quiere decir que la dispersión, en el caso de las plantas, está relacionada con las alturas. A mayor altura, mayor oportunidad de dispersión. Más bajo, menos oportunidad de dispersión. O menos distancia de dispersión. Puede usted encontrar algún tipo de variantes, que son las que van a facilitar o van a evitar la dispersión. Por ejemplo, si usted tiene este poste y acá viene una palomita que se tragó un grano e hizo su caquita, entonces cae y solamente va a dispersarse en ese lado. Pero si acá viene la misma palomita, hace su caquita y se seca el grano y tiene usted este tipo de estructuras, entonces puede avanzar un poco más, ¿no? Y la dispersión es mayor. ¿Qué pasa si acá igualmente tiene la palomita que está parada y hace su caquita? Entonces la semillita cae en el mismo lugar, la dispersión es menor. Entonces lo que nos están mostrando estos gráficos es que a medida que tenemos algunos elementos que faciliten la llegada a más espacio, contribuyen mayor a la dispersión. Y aquellos como estos que solamente tienen,
¿no? Un espacio muy reducido no contribuye mucho al factor de dispersión. Además que tiene que ver con la altura. Tenemos aquí algunas formas a través de las cuales podemos encontrar la dispersión. Entonces, mire que acá lo que vamos a tener, ¿no? Es el promedio de las semillas por metro cuadrado. Entonces tenemos 27,8, 26,8, 11,5, 84,3 y etc. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Que en todos estos casos, ¿no? La altura real de la planta, R, que tiene una mayor producción de semillas, que es de 506, ¿no? Influye sobre el número de semillas por metro cuadrado. Es decir, a mayor cantidad de semillas por plantas, mayor colonización de plantas por metro cuadrado. Es un factor importante. Ahora pongamos en el caso de que una planta tenga pocas semillas. Si tiene pocas semillas, ¿cierto? Su factor es menor. Entonces, mire, ve, de todas las que tenemos acá, ¿cuánto es? 60. ¿No? Y 60, ¿cuántas logran colonizar? Solamente 10 por metro cuadrado. ¿No? Ya es un factor importantísimo. Entonces, habrá que probar esto en campo, ¿no? Esto viene a ser una experiencia realizada en otro lugar. Acuérdense, altura, número de semillas, estructuras sobre las cuales están las diásporas, ¿no? Las semillas a dispersar. Ya tenemos 3 factores que van a motivar el hecho de que una especie se disperse o no. Hay modelos de inversión de recursos. Por ejemplo, tenemos una baja inversión en semillas pequeñas para dispersión de distancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Parece ser que Diosito, al momento en el cual diseñó las especies, la forma de las semillas, se puso a pensar, a ver, el que es chiquito no puede avanzar mucho, así que hay que darle un mecanismo de dispersión. ¿Cuál es? Pesa menos. Como es chiquito y pesa menos, se va la semilla por allá, ¿cierto? Menos cantidad de energía invertida, entonces el viento hace el trabajo de dispersión. Una alta inversión son más atractivas para dispersores más efectivos. Entonces, y ahora hay que invertir mucha energía. Entonces, ¿qué hizo Diosito? A este fruto hay que hacerlo apetecible, a este fruto hay que hacerlo muy grande, a este fruto hay que hacerlo que 2 o más puedan comérselo. Claro, porque como es grande, yo me voy a cansar de soplar y soplar, entonces la chamba va a ser para mí. Diosito fue inteligente y dijo, pero si tenemos tantos animalitos que se lo pueden comer, hagamos el fruto apetecible para que este fruto se lo lleve el animalito, ¿cierto? Entonces, hay frutos que son pequeños y dispersan mucho, y eso el viento se encarga de hacerlos, como también hay otros donde necesitan de un elemento que lo transporte. Hipótesis de la dispersión dirigida, ¿no? Ese es por coevolución. Entonces, como que yo selecciono quién va a ser mi elemento dispersor. Hay unas cosas curiosas, ¿no? No recuerdo bien el nombre, pero conversando una vez con Pepe Tocumine, decía lo siguiente, ¿no? Mira, hoy día justamente la temperatura está a tantos grados y hoy día ese cactus empieza a abrirse al mediodía. Oye, exactamente, ¿no? La flor que estaba formándose al mediodía la vimos abierta totalmente, pero esta es una flor efímera. Para las 5 o 6 se va a secar. Volvimos al día siguiente y la flor estaba seca. ¿Sí? Solamente por unas cuantas horas, a una temperatura determinada y un día determinado. Y vimos que ahí había gran cantidad de mosquitas chiquitas, ¿no? Y precisamente la planta ha diseñado su mecanismo para generar cierto tipo de olores, cierto tipo de colores que atraen a un tipo especial de polinizadores. Luego agarran, se mueren y se acabó. Es la única oportunidad que tiene de poder dispersarse. Miren, es un proceso de coevolución, la planta y el animal. Decía temprano, se pueden colonizar varios lugares, pero a veces no es bueno. Entonces, ¿qué hace la especie? Simplemente la especie abandona el lugar. Hoy eso viene a ser la hipótesis de escape. Hay una relación exponencial de sobrevivencia de semillas según la distancia de la planta parental. Entonces hay que determinar que a mayor altura de la planta, mayor dispersión de la semilla. Entonces, si mido la distancia entre la planta original y la planta nueva, entonces me voy a dar cuenta si hay una relación directa o no. Lo otro es que
necesariamente porque se dispersa tiene que estar vivo. En algunos casos se dispersa pero no llega a polinizar porque las condiciones no son apropiadas. Y la hipótesis de escape, ¿no?, es la que permite mantener la diversidad de las plantas. ¿Qué es lo que limita los factores de dispersión? Uno es la competición que puede darse de manera exclusiva. Entonces una especie compite con otra por querer asentarse en un lugar. Pero eso es bueno porque si se asienta en el lugar contribuye a aumentar la diversidad. Hay una tesis de un chico, Harold Gutiérrez, que de paso ha descubierto 2 nuevas especies de plantas, de orquídeas. Entonces él hizo su tesis acá en la universidad y planteó como hipótesis lo siguiente. Decía, en los lugares donde hay más intervención antrópica hay más diversidad que en aquellos lugares donde hay menos intervención antrópica. Entonces hizo un estudio en Huancavelica y exactamente prueba su hipótesis de donde hay más presencia humana hay mayor diversidad en esos suelos, y donde hay presencia humana hay menos diversidad. Y usted dirá, pero qué loco, si donde no hay intervención humana debe mantenerse el estado natural. Claro, pero es que hay que ver lo siguiente, que si el hombre interviene lo que hace es atentar contra espacios donde hay vegetación, y esa vegetación se pierde, entonces quedan suelos desnudos. En esos suelos desnudos llegan las especies oportunistas, y las especies oportunistas empiezan a colonizar. Por lo tanto, lo que hace es aumentar la diversidad de la zona, ¿no? Entonces tiene su interpretación. En el tiempo nosotros podemos tener semillas que vienen a ser semillas juveniles, que son muy activas, y podemos también tener semillas que no lo son. Entonces las semillas juveniles son las que van a formar parte de ese banco de semillas y permiten la dispersión de manera más efectiva. Cuando las especies se dispersan, entonces es así. La dispersión va aumentando con el tiempo, de modo que la distancia va siendo mayor. Pero a medida que estas se van dispersando, algunas logran sobrevivir y otras no. Entonces, cuando se dispersan más, hay también cuando se dispersan en menor proporción, la sobrevivencia es mayor. ¿Qué pasa entonces? Que no siempre la dispersión está relacionada con el tema de que llegan al lugar y sobreviven, ¿no? Entonces, dispersan y solamente algunas sobreviven. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces ahí tienen mecanismos como esos vilanos, que son los pelitos que tienen, ¿no?, y que les permiten poder avanzar de un lado a otro. Acá seguramente encontrarán también esto muy parecido con el diente de león, ¿no? Tiene la semillita, un vilano que le permite poder ser transportada por el viento. O estos otros, ¿no? En caso de Cencrus, lo que va a tener es una semilla con una gran cantidad de espinas. Entonces esas se pegan al animal, y cuando el animal pasa cerca lo lleva, y cuando está en otro lado va dejando. Y acá miren, estos que vienen a ser mecanismos interesantes, porque la coloración atrae. Entonces llega el animal, come las semillas y luego cuando la seca va dispersando. O este otro, ¿no? Acá también vemos el animalito que está ahí comiendo granos y está contribuyendo al tema de la dispersión. Nosotros vamos a medir el coeficiente de dispersión. ¿Ya? Entonces acá viene una tarea. Esa tarea hay que desarrollarla. Usted vea si lo hacemos en clase o lo hacen ustedes en su casa. El coeficiente de dispersión se basa en que tenemos que utilizar la varianza y el promedio. Simplemente es dividir la varianza entre el promedio. ¿Saben ustedes sacar la varianza? Sí. Ya, si no, vayan a revisar su libro de estadística. No, tampoco tienen libros, ya en estos tiempos no hay libros. Entonces revisen sus apuntes de estadística. ¿Ya? Si no ven apuntes, vayan a la biblioteca, aunque sea. Tenemos biblioteca, por si acaso, en la universidad. Agarre su libro de estadística y vea cómo se saca la varianza. Y el promedio, que es más fácil. Entonces,
El coeficiente de dispersión se refiere a la frecuencia que está relacionada con el patrón de dispersión, ¿no?, que tienen los individuos. Ese patrón puede ser uniforme, agregado o aleatorizado, es decir, depende de cómo se va a distribuir. Tenemos acá, cuando el coeficiente de dispersión es mayor a 1, este indica que la dispersión es agregada. Cuando el valor es igual a 1, indican que la distribución es uniforme. Y cuando el coeficiente de distribución es menor a 1, indica que la distribución es aleatorizada. Entonces, lo único que hacemos es medir el coeficiente de dispersión, ¿no? Entonces, depende de lo que vamos a obtener. 3 representaciones de lo mismo. Cuando el coeficiente de dispersión es mayor a 1, entonces, si es mayor a 1, esto indica que la dispersión es agregada. Entonces, las especies en campo se ven así. ¿Qué dice cuando el valor es igual a 1? Si es igual a 1, entonces tienen una distribución regular. Pero ¿qué pasa si es menor que 1? Si es menor que 1, indica que la distribución es al azar. Entonces depende cómo estén, ¿no? Están al azar. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a encontrar nosotros cómo están las especies en campo. ¿Okay? Bien, tiene usted entonces ahí las 3 formas en las cuales se pueden encontrar distribuidas las especies, ¿no? Y todo a partir del coeficiente de dispersión. Tenemos también aquí unos aspectos de la endozoocoria. Bien, antes de que me olvide del tema, entonces vamos a ver cómo van a trabajar ustedes el tema de la dispersión, ¿ya? Como esto no lo podemos medir fácilmente, lo que vamos a hacer es una experiencia, o la vamos a inventar. De modo que trabajemos con semillas que nos permitan obtener datos finalmente. Lo que nosotros intentamos es lo siguiente. Tenemos 3 alturas, ¿cierto? Entonces la teoría nos acaba de decir que a esta altura la distancia es esta de acá, ¿cierto? A esta otra altura la distancia es mayor. Y se entiende que esta otra altura la distancia debe ser mayor. ¿Listo? Entonces significa de que tenemos que tener 3 tipos de alturas diferentes, se entiende, para plantas diferentes. Bueno, como eso no lo podemos hacer, entonces lo que usted va a hacer es utilizar un ventilador a una altura determinada. ¿Ya? Luego sube el ventilador a otra altura determinada. Y sube el ventilador a otra altura determinada. Y lo que va a hacer es utilizar las semillas y medir la distancia a la cual avanza. Lógicamente, ¿no? El ventilador no le va a poner para que se mueva para uno y por otro lado, sino que tiene que estar fijo, en una sola dirección. ¿Ah? Ok. ¿Qué cosa va a utilizar? Usted utiliza una semillita. Vamos a poner una semilla de cebada. Entonces lo que haces es, prendes tu ventilador
sale el aire y dejas caer tu semilla de cebada a una distancia de más o menos 20 centímetros de donde está saliendo el aire. Y las semillas que están acá van a ser llevadas a un lugar determinado. Luego lo que vas a hacer es medir la distancia que hay hasta dónde llegó la semilla. ¿Listo? Eso es lo que vas a hacer. Luego subes el ventilador a una altura, a la misma velocidad, en la misma dirección, y otra vez vuelves a trabajar con la misma semilla de cebada. Prendes tu ventilador, dejas caer la semilla y vas a ver ahora hasta dónde va. Y así lo haces. Entonces significa que vas a tener 3 distancias en función a 3 alturas diferentes, ¿cierto? Pero resulta que el compañero lo hace con la cebada que compró en el mercado de Santo Domingo. La señorita lo hace con la cebada que compró en el mercado de acá de Arenales, ¿no? La señorita lo hace con una cebada que compró de repente en el mercado modelo. Entonces 3 lugares diferentes, hay 3 semillas diferentes, 3 pesos diferentes. Por lo tanto, la distancia no va a ser la misma, ¿cierto? ¿Qué estamos relacionando? La altura H1, la altura H2, la altura H3. ¿Con quién? Con la distancia que vamos a llamar la distancia 1, la distancia 2 y la distancia 3. ¿Correcto? Son 2 parámetros que vamos a utilizar. Esos datos los traen listos. ¿Estamos? Entonces, el grupo se organiza y hace esta experiencia de 3 alturas diferentes con la misma semilla, en este caso con cebada, ¿correcto? ¿A qué altura estará cada uno de ellos? Acá es donde les digo que van a tener problemas. El primero estará a una altura de 1 metro. El ventilador lo subes a una altura de 1 metro. El segundo estará a una altura de 2 metros. Y el tercero está a una altura de 3 metros. No sé cómo van a hacerlo, lo pondrán encima de su casa. Pero a altura de 3 metros prende su ventilador y dejan que la semilla caiga. Y a ver hasta dónde llegue. ¿Listo? Ok. Esa es la experiencia 1. Vamos a ver si la altura se relaciona con la distancia. ¿Ya? Okay. Vamos a ver ahora con otra semilla. Entonces la primera semilla es la semilla de cebada, que es alargada y que tiene poco peso. La otra semilla que pueden conseguir fácilmente son las semillas de arvejas, que son redondeadas. Semilla verde, ¿no? Fresca, que está en el mercado. Y entonces las son redondeadas, tienen otro peso, tienen otra forma. ¿Sí? Igualmente vamos a ver qué es lo que pasa, hacer la experiencia con la arveja. Llevan 2 experiencias. Y luego vamos a seleccionar otra que, por ejemplo, a ver, una que es alargada, otra que es redondeada. A ver, hagámoslo con el caso del maíz, la semilla de maíz. ¿Listo? Entonces hagan esa experiencia y traen sus datos. Ya se organizan ustedes en grupos de trabajo, me traen los datos la próxima semana. Para la próxima semana necesito que vengan con su laptop. Si no tienen laptop, podemos trabajar con la que está ahí. Ustedes graban la clase y luego la practican en casa, que sí. Pero si tienen su laptop sería ideal. Y necesito que esos datos los pasen a una hoja de cálculo, que la tengan en Excel. ¿Ya? Y si no, la van a trabajar acá. Entonces, la próxima semana debemos ver qué es lo que pasa si hay relación entre la altura y la distancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Ninguna. Ya. Ok, entonces hacen tres trabajos con alturas de cada semilla, viene la distancia, ¿no? Entonces tengo que tener así la altura 1 y la distancia 1, ¿cierto? La altura 2 y la distancia 2, ¿no? Y así por el estilo, para cada caso.
La próxima semana puede haber lapso acá, por el cuerpo. Entonces, existe una relación mutualista porque se establece una relación entre animal y planta, y esta es más de donde la planta es dependiente, ¿no? Se dice que es asimétrica, o sea, la planta depende del animal. Y lo otro es un consumo oportunista y generalista, que son excepciones. Generalmente un animal puede comer N cantidad de propágulos, N cantidad de frutos y llevarlo para todos lados, ¿no? Pero eso es más difícil porque generalmente existe una dieta específica, que es lo que come cada uno. Los dispersores determinan, por ejemplo, la diversidad, abundancia y distribución espacial de los bancos de semillas. La diversidad en el sentido de que pueden comer muchos frutos y pueden dejar sus propágulos. La abundancia es la cantidad que vamos a tener, o sea, cuántas plantas pueden ser llevadas de un lado a otro. Y la distribución espacial, es decir, hasta dónde van a llegar. Entonces, esas son cosas que nosotros podemos determinar en campo. Lo otro, la estructura de la población. También podemos determinar ahí acerca de la edad que tiene el animal, perdón, la edad que tiene la planta. Podemos saber quiénes llegaron primero, quiénes llegaron después. Y lo otro, podemos saber si todas pertenecen a un mismo grupo. O sea, genéticamente están relacionadas unas con otras. Esta la estructura es lo que se llaman los arquitectos del paisaje. Hay el dispersor, que es un dispersor legítimo. Son aquellos que consumen todo el fruto pero no dañan la semilla, ¿no? O sea, son excelentes ellos. Imagínense que tenemos un loro, entonces el loro agarra, rompe la parte, generalmente, consume frutos que tengan una estructura muy dura por fuera. Entonces agarran, rompen eso y tragan todo. Entonces la semilla no sufre daño. Pero si por ejemplo tenemos a un roedor, ¿no? Una ratita que agarra y quiere comer guaranga, entonces agarra y se come la guaranga y se va comiendo fruto y semilla y daña la semilla, entonces no es selectivo. Hay otros que dependen mucho más que los predadores, entonces va a depender de quién se come a esta semilla o a este fruto para poder dispersarse. Y lo otro es que pueden desarrollar preferencias, es decir, puede llegar este pajarito y solamente consume cierto tipo de frutos, ¿no? Porque le son muy apetecibles. El otro caso tenemos acá que les indiqué, ¿no? Que el caso de los animales, de zorritos y otros que trabajan en la noche dispersando semillas. Los carnívoros, si bien es cierto, ellos van a alimentarse de animales, también es cierto que ellos pueden comer frutos, pueden comer vegetales. ¿Alguna vez has visto su perrito que está comiendo la hierba del pasto silvestre ahí en el campo? ¿O no los han visto? Es parte de su proceso digestivo, se agarran y comen carne, pero también comen vegetales para luego hacer una especie de limpia, ¿no? Con eso empiezan a defecar mejor. Bueno, ahí contribuyen a la dispersión de semillas. Acá tenemos el otro, este animalito que agarra, precisamente está comiéndose acá los frutos, es carnívoro, pero se come los frutos y llega a otro lugar y entonces en ese lugar deja su caquita y aquí está, ¿no?, la semilla. Entonces va de un lugar, ¿no?, a otro, a donde se desplaza, ahí va llevando sus propágulos. Hay otros que va a depender mucho de a dónde se mueven, entonces tiene dos mecanismos. El primero que hemos visto, que es la altura, y el segundo que viene a ser hasta dónde se desplaza el animal. Entonces hay dos, ¿no? Si nosotros agarramos y marcamos las semillas con un marcador genético, agarramos y los pintamos o los irradiamos, entonces las dejamos ahí, viene el animalito, se come el fruto. Y una vez que está marcado, nosotros lo podemos jepear, podemos saber hasta dónde llegó el animal. Mire que hay una experiencia muy sencilla. Se trabajó con pingüinos, la ONG Prodelfinos. Lo que hizo fue insertarle chips a los pingüinos. Entonces se le puso un chip debajo de la piel y se soltaron los pingüinos. Entonces el chip daba información diaria de hasta qué profundidad se sumergía el pingüino, hasta dónde llegaba el pingüino, cómo se dispersaba. Entonces, a raíz de eso empezaron a construir toda una teoría de la capacidad pulmonar del pingüino, hasta dónde podía llegar y cuál era su rango de distribución para la casa de alimentos, instalando chips. Igual, si usted le pone un marcador a esas semillas y el animal se lo come, entonces se va ahí el marcador y cuando lo defeca usted lo puede identificar fácilmente. Bueno,
Entonces, la dispersión a larga distancia se da porque no hay preferencia de hábitat. Los animales se dispersan por todos lados. Incluso pueden llegar hasta ambientes donde no puede haber nada, ¿no? Ambientes degradados. Las rutas de búsqueda de alimentos son diarias y largas. ¿Por qué? Tiene usted que seguir las huellas, tiene que usted buscar hasta dónde llegó el animal. Y las áreas de campeo también son grandes, es decir, hasta dónde van a establecerse estas huellas. Esto favorece la colonización de las áreas vacías y la expansión de la población. Entonces, si tenemos estos dispersores que van a grandes distancias y hay lugares donde no tenemos vegetación, se asientan ahí y empiezan a desarrollar. La distancia de dispersión depende del tiempo de retención y los patrones de movimiento. El tiempo de retención se refiere a cada cuántos días o cuántas horas van a permanecer esto dentro del cuerpo del animal. Imagínense que se trata de un animalito que es estreñido, que defeca cada 3 días, ¿no? Y que este camina. Entonces, la distancia a la cual usted va a seguir el animal para encontrar una cajita con esta semilla marcada puede ser pues kilómetros y kilómetros, ¿cierto? Pero si tenemos que el animal tiene un régimen de defecación cada 24 horas, usted de repente, y se dispersa muy poco, entonces podemos buscar dentro del área y encontrarlo fácilmente. Bueno, entonces eso viene a ser alguna de las cosas interesantes que hay respecto a los animales como dispersores. Encontramos, por ejemplo, dispersores que son las aves. Para el caso de los ambientes mediterráneos, tenemos aves como elementos dispersores. Los frutos, que son un 25% de la dieta de los animales, también contribuyen estos animalitos a la dispersión. El consumo es estacional en el tema de la fructificación, ¿no? Usted ve que los animales y nosotros mismos podemos comer frutos en determinadas estaciones y contribuir, de hecho, ¿no?, en su distribución. Factores que afectan el consumo. 1, disponibilidad de los frutos silvestres. 2, la disponibilidad de los frutos de la planta cultivada. La disponibilidad de otras fuentes de alimentos y las características del fruto. En otras palabras, puede tener usted un fruto en una planta, pero que no es apetecible para ninguno. Por lo tanto, su distribución y su dispersión no es adecuada, ¿no? Tienen poca distribución. Las características de los frutos consumidos tienen que ver con los frutos que tienen abundante pulpa, aquellos que sean grandes, que sean aromáticos, que sean de colores rojizos o parduzcos para poder llamar la atención y atraer a los animales, que sean de árboles y muchas semillas con frutos. Entonces, todo eso favorece la dispersión. Veíamos en una tabla que aquella planta que tiene mayor cantidad de frutos tiene mayor oportunidad de dispersión por metro cuadrado. Precisamente lo que queremos ver acá. Tenemos acá, por ejemplo, algunas especies domesticadas e invasoras que se han trabajado en el Mediterráneo. Tenemos el Juniperus, Vitis, Ficus y Rubus, que vienen a ser especies que se han adaptado muy bien y se han dispersado también dentro de la zona. Hay que considerar que hay una parte fundamental en la semilla que viene a ser el embrión. Entonces, una semilla completa tiene mayor oportunidad de dispersar. Hay que considerar igualmente que tiene que haber elementos nutricios. En este caso viene a ser el endospermo. Pero ese endospermo puede sufrir daños por un agente químico o puede ser por una acción mecánica. Tiene usted la semilla seca, pero por ahí se le mete una polilla, entonces te malogró todo. O puede ser que agarre usted y para evitar que algún insecto pueda hacerle daño, usted le echa algún químico a la semilla y malogra todo. Entonces son eventos que se pueden presentar y que hacen que la semilla pueda ser depositada en un lugar pero que no sea viable. Hay efectos positivos. Eso tiene que ver con la escasa masticación. Si el animal agarra, muerde poco y traga el alimento, hay mayor oportunidad de que la semilla sea viable. Lo otro, la germinación. Esto ya está ligado a la abrasión mecánica y química que se da en el tracto digestivo. Recuerden ustedes que cuando tenemos una semilla, la semilla va con cáscara, ¿no? Y esa semilla con cáscara en el suelo tiene que hidratarse y luego pasa una serie de procesos hasta que finalmente germina. Pero ¿qué pasa si es que en el tubo digestivo tenemos una semilla que entra sin cáscara y que está sujeto a la acción del ácido clorhídrico y de otras sustancias en el mismo tubo digestivo? Entonces la oportunidad que tiene de germinar es menor. Entonces por ahí el hecho de que tenemos que analizar
¿Cuáles serían los factores positivos o negativos que vamos a encontrar, ¿no?, en este tipo de semillas dentro del tubo digestivo? Imaginemos, por ejemplo, vamos a poner el caso, tenemos dos amigos, ¿no?, el amigo A y el amigo B. El amigo A se toma la molestia de agarrar, masticar y chupar la semillita y dejar así la semillita limpia, y el otro agarra y papá solamente come la parte de pulpa. ¿En cuál de los dos cree usted que va a ser más viable la semilla? En el amigo A, que agarró y le chupó todo lo que pudo de la semilla, o el amigo B, que solamente comió la pulpa y dejó la semilla abandonada, ¿no? Entonces, es el caso que le decía. Tenemos una rata que agarra y se empieza a comer pedacito por pedacito a todo el fruto, y de repente muerde la semilla y la deja ahí, y ya esa semilla no es viable. Pero tiene otro que viene solito, agarra todo, muerde y traga, muerde y traga, muerde y traga, y ese tiene mayor oportunidad de dispersión. Entonces hay efectos que están asociados a ello. Efectos nocivos: gran densidad de semillas por excremento. Ahora, no necesariamente porque un animal coma muchas semillas significa que todas tienen que germinar al mismo tiempo. Si hay demasiada competencia, no germina, solamente germina uno. Lo otro, la exposición a hongos. Entonces, ¿qué pasó? Que en el tubo digestivo la cáscara se puede rajar. La acción de los ácidos gástricos hacen daño. Los compuestos inhibidores, que también hay sustancias químicas que se van a liberar. Entonces, miren cuántos eventos hay que hacen posible o no la dispersión de una semilla. Entonces, eso hay que tenerlo clarísimo. No porque el animal esté comiéndose el fruto significa que va a ser viable. Es aplicable a la restauración ecológica. Es decir, en términos actuales, queremos utilizar dispersores de semillas. Entonces, un ambiente que está degradado, un ambiente que no tiene muchas especies, ¿qué hacemos con él? Bueno, pues entonces dejemos que los animales se coman estos frutos y de acá vamos a sacar vamos a tener una dispersión mayor. Pues bien, si el objetivo es tener una regeneración natural, tal vez podría funcionar, ¿no? Podría funcionar. Los procesos son bastante complejos. ¿Por qué? El efecto sobre la germinación no lo podemos controlar. Acuérdese que es el animal que se está llevando el propágulo dentro de su cuerpo, y va a saber usted si lo mordió, no lo mordió, si hizo tal o cual cosa. Lo otro es los micrositios de deposición, es decir, a dónde los va a defecar. No es en cualquier lugar, en un lugar específico, y habrá que ver si ese lugar es propicio o no. Vamos a poner el caso para que se den cuenta. Decimos que el gatito es uno de los animalitos más limpios que puede haber, porque siempre va y defeca en un solo lugar, ¿cierto? Pregunta: ¿qué pasa si ese gatito comiera vegetales y siempre va al mismo lugar a defecar? ¿Todas las semillas que van en las heces tendrán la oportunidad de germinar? No, mucha competencia. Ok. Ese lugar, como micrositio de deposición, ¿es el adecuado? ¿El gato defeca siempre en una zona que está húmeda? No, lo hace en una zona que está seca. Entonces, ese micrositio de deposición o ese lugar donde está dejando su deposición no es favorable para la semilla. Así que no necesariamente porque un animal lleva el propágulo en su cuerpo tiene que favorecer la dispersión. Inconvenientes: que si lo lleva así es mucho más lento el proceso, es menos extensivo porque no podemos llevar especies de un lado a otro. Acuérdense que la semana pasada les hablé de trasplante. El trasplante como dispersión, es decir, agarramos nosotros y llevamos y trasplantamos plantas. Es decir, puedo llevar miles de plantas y en una semana sembrar todas, pero no voy a tener miles de zorritos que van a comer miles de frutos y van a dispersar las semillas al mismo tiempo. Proceso lento. De menor seguridad de éxito porque nadie puede asegurar que este proceso va a ser efectivo. Y la introducción de especies domésticas que también no van a ser negativas en ese aspecto. Tenemos algunos casos de dispersión. El estornino pinto, ¿no? Ese estornino pinto se encuentra en territorio estadounidense, tiene un área de distribución, por acá tengo, entonces está en unos lugares y en otros no. Algo lleva a su distribución, ¿no? Y es que se hicieron muchos intentos. Ese estornino pinto fue llevado y dejado en un lugar
y encontraron que los animales que llegaron al lugar no estaban presentes, habían desaparecido. Vamos a poner el ejemplo para que me entiendan más rápido. Imagínense que traemos unas palomas y las soltamos en la puerta de la ciudad universitaria. Se supone que las condiciones son apropiadas. Bueno, le ponemos una marca, le ponemos un chip. Y resulta que de esas 10 palomas que vamos a soltar, no recuperamos ninguna. Así que en un segundo intento, traemos 10 palomas más, pero ya no la dejamos en la puerta de la ciudad universitaria, sino ahora la dejamos, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería Química. Igualmente pasa el tiempo y por ahí recuperamos 1 o 2 palomas, y de resto no se sabe nada. Entonces, como hacia la puerta no hay éxito y un poquito más adentro hay un poquito de éxito, entonces digo, bueno, me lo voy a llevar a la Facultad de Odontología. Y resulta que de 10 que se dejan en el lugar, se recuperan 9. Ah, es un éxito. Entonces dejemos que las 9 quedan ahí y volvemos otra vez en un par de años y resulta que ya no hay 9, ahora hay 50. Entonces encontrar las condiciones adecuadas. Entonces, ¿qué pasó con este estornino? El estornino igualmente lo dejaron en un lugar y no resultó, se morían los animales. Los llevaron a otro lugar igualmente, algunos sobrevivieron, otros no. Y así, abandonaron el proyecto porque dijeron que ese estornino no se podía introducir en la zona. Pero grande fue la sorpresa cuando después de un tiempo encontraron gran cantidad de estos estorninos que habían colonizado algunos estados de Estados Unidos. O sea, encontraron las condiciones apropiadas en esos lugares. Otro ejemplo para que se dé cuenta. En Lima se presentó un caso muy sui generis. La policía ecológica hizo un comiso de cerca de 20 loros, de unos pigüichos. Entonces esos pigüichos fueron llevados al Parque de las Leyendas, pero no los quisieron aceptar porque ya las jaulas estaban copadas y no había presupuesto para mantener a los pigüichos. Se los llevaron a Huachipa y tampoco quisieron tener los pigüichos. Entonces, el jefe de la policía ecológica tomó una decisión. Bueno, mira, se van a quedar acá, se van a morir porque nosotros tampoco tenemos cómo cuidar. Y ya hemos visitado todos los lugares donde pueden cuidarlos y no los quieren aceptar. Tampoco tenemos el dinero para poder llevarlos otra vez a su estado natural y llevarlos ahí. Así que ya abran la reja nomás y ya que se vayan. Y abrieron la puerta, la reja de las jaulas y se fueron los pigüichos. Listo. Pasó el tiempo y entonces se observó que sobre el cielo limeño empezaba a pasar una bandada de pigüichos. Y a una hora, haciendo su bulla. Por suerte, cuando estaban ahí, los marcaron. Entonces, oye, pero si son los pigüichos que están marcados. Y se quedaron a vivir. Y entonces ya no solamente estaban en un distrito, sino que ahora empezaron a invadir grandes espacios. Y es lo que ha pasado. Entonces, esos pigüichos que usted ve volar en Lima son los que soltaron pues hace unos años atrás y han colonizado un espacio que no era de ellos, porque son especies introducidas. Bueno, entonces ese fue el cuento de los pigüichos y cómo lograron dispersarse finalmente. Igual pasó con el estornino. Entonces, mire, en un principio estaba solamente en una zona, en esta zona de rojo, luego fue abriendo más el rango de distribución y finalmente, cuando hicieron el último muestreo, había ocupado todo este espacio. Encontró las condiciones adecuadas. 15 a 20 años le tomó dispersarse. Boicot hace un trabajo con caracoles. Entonces trabajó con unos estanques que habían estado abandonados, ¿no? Y lo que hizo fue medir el tiempo de colonización. Entonces trabajó con 2 especies, Planorbis y Vitinia. Bueno, en unos lugares había colonizado Vitinia y en otros no. Y en otros lugares había Planorbis y en otros no. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema de fondo? O sea, ¿qué cosa motivó la dispersión? Y no era el tipo de estanque, no era la calidad del suelo, eran los elementos minerales que estaban en el agua.
los que habían motivado que una especie estuviera presente y la otra no. Entonces es un factor importantísimo en el tema de la dispersión. Esa viene a ser el mapa de distribución del lago Michigan. Entonces encontraron que este logópodo de collarín se encontraba en ciertas islas y en otras no. La pregunta es, ¿por qué en unas islas y otras no, si el lago es grande y hay espacio para todos? Bueno, entonces ensayaron muchas fórmulas y al final llegaron a la siguiente conclusión: que la distancia entre un lago y otro, entre un lago y la costa, si sobrepasaba los 800 metros, simplemente no tenía logópodo de collarín. Y aquellos que tenían una menor distancia, sí estaban colonizados por el logópodo de collarín. Entonces, aquí, ¿cuál es el factor que limita la dispersión? Es la capacidad de vuelo. La capacidad de vuelo, o sea, no pueden volar mucho. Ya está, eso es un factor limitante. Bueno, acá también hay otras cosas interesantes, como por ejemplo este caso de Mysis relicta, que es un crustáceo de agua dulce que está distribuido en el hemisferio norte, pero no está presente en algunas áreas como la región del Labrador, las islas de Baffin o Groenlandia. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que limita su dispersión? Fácil, pues, la calidad de agua. Si bien es cierto, puede haber agua, no en todos está. Creo que a ustedes le conté el caso del Paiche, claro, que me quisieron contratar para hacer un trabajo. Bueno, el factor es precisamente eso, ¿no? O sea, la calidad de agua, diferente. Entonces, en algunos casos sí está distribuido en condiciones apropiadas y en otros casos no. Otro caso, la trucha. En este caso, la trucha arcoíris, que es nativa de una zona, se ha introducido en las aguas del oriente norteamericano y actualmente está bien establecida en toda la zona de los grandes lagos del mismo lugar. ¿Qué pasó? Encontró condiciones adecuadas. Entonces, mire que la dispersión está ligado a factores bióticos, está ligado a factores abióticos, ¿no? Como factores importantes en la distribución y en la dispersión. Y esto es lo mismo que pasa con el salmón del Atlántico, ¿no? Que ha sido introducido con éxito en las aguas del Pacífico, ¿no? Es un reporte ya muy antiguo de Diamond del año 55. Y por acá tenemos algo más peruano, más cholo. Entonces, este es un trabajo que hizo mi amigo Oscar González sobre la distribución y dispersión del mielero en la ciudad de Lima. Se quería saber, ¿no?, hasta dónde llegaba Cueva Flaviola. Entonces lo que hizo fue seguir una cohorte. Una cohorte es una población. Digo, por ejemplo, mi cohorte la forman 100 individuos. Esa es mi población con la cual voy a trabajar. Solamente 100, y son 100 reconocidos. Bueno, entonces su cohorte eran los animalitos que él marcó. Y lo que hizo fue empezar a observar el animalito por diferentes lugares. Entonces aquí, mire, observó los animales en el centro de Lima, en el Agustino, en el Rímac, en San Martín de Porres, etc. Y ahí iba viendo si los animales que él había marcado estaban presentes o no. Entonces es un trabajo muy sencillo y al final logra hacer esto. Y dice, bueno, los animales que yo he seguido y que los he marcado están por todo este espacio. Ese es su rango de distribución. Ese es su área de dispersión. Hasta ahí llegaron. ¿Sí? Ahora díganme si esto es difícil de hacer. No es difícil de hacer, ¿cierto? Entonces lo que faltan solamente son las ideas de cómo hacerlo. Bueno, por ahí entonces eso es lo más difícil, ¿no? Tener las ideas. No, yo creo que no. Es lo más fácil que hay. Entonces, lo que queremos en ustedes, muchachos, es que, o lo que buscan ustedes, es que tengan criterio, que despierten un poco y de que empiecen a realizar algunos proyectos de investigación
Y toda inquietud que usted tenga igualmente, ¿no? Plásmela en un trabajo que sea efectivo, un trabajo que usted lo pueda llevar a desarrollar y finalmente le permita a ustedes participar en algún evento científico con su ponencia de lo que va a hacer. Muy bien, pasamos entonces a la parte que ustedes han investigado.